Buenas Sofía. noches. Buenas noches. Señority Lab, primera plataforma educativa latinoamericana con enfoque en el desarrollo sostenible. Tenemos la visión de brindar educación ecológica para seguir fomentando una cultura de protección ambiental y consumo responsable. Le damos la bienvenida a nuestro webinar Gestión de la Ecoeficiencia Ambiental, a cargo de Juan Julio Quispe Guevara, quien tiene 39 años de experiencia profesional en el sector público y privado. Actualmente es conferencista en gestión ambiental y ecoeficiencia, control interno y gestión pública. Vamos a dar inicio. A los que estén conectados por Zoom, por favor en el chat escribir las preguntas o consultas que tengan. Y los que estén conectados en el Facebook, déjenos también sus comentarios dentro de los mensajes. Ahora le voy a dar pase al docente Juan Julio Quispe Guevara. Muy buenas noches. Quisiera agradecer en primer lugar a la plataforma educativa Señority Lab por la oportunidad que me brinda para poder abordar un tema tan importante como es la gestión de ecoeficiencia ambiental. Un tema que quizás no le damos la importancia que corresponda en razón a que no entendemos la circunstancia, digamos, de esta temática. Yo quisiera partir de un análisis simple de nuestro planeta Tierra, que es la casa de todos, la casa común. Como sabemos, pertenece a la Vía Láctea, en donde hay otros planetas, y así también hay muchas otras vías lácteas. Entonces, a veces nos cuesta entender esta simple, digamos, situación de cómo nuestro planeta está, digamos, o a dónde pertenece y cuáles son las relaciones que tiene al interior de los seres que lo habitamos. Todos los seres que lo habitamos, de los cuales el ser humano es uno de ellos. Entonces, ese es un tema central que tenemos que entender de modo simple, que somos parte de una casa común, que vivimos y debemos aprender a convivir con todos los seres vivos. Sin embargo, ¿qué está pasando con el planeta? ¿Qué está pasando? Vemos en la información, la prensa, la escrita, hablada, las preocupaciones de los ciudadanos, ¿no? Una serie de problemas de contaminación de aire, del mar, la deforestación, incendios, derretimientos glaciales, en fin, fenómenos climáticos extremos, ¿no? Una serie de problemas que ponen en cuestión esta gran preocupación. Lo último que todos estamos afrontando actualmente es la pandemia del COVID-19. Una pandemia que ha puesto en cuestión, digamos, la importancia de la temática ambiental, la importancia de cuidar nuestro planeta. Una pandemia que es la sexta pandemia en estos últimos tiempos, o desde la gripe española, ¿no? Una pandemia que ha puesto en cuestión, digamos, al planeta y a los seres humanos y a los seres vivos. Entonces, y la explicación de cómo está generado este COVID, hay muchas hasta teorías conspirativas, pero la más cercana en donde los especialistas y los investigadores es que se trata de un virus, de los cerca de 600 virus que existen en la Tierra y que son peligrosos o amenazan al ser humano. Uno de esos virus ha puesto en cuestión el tema de la sobrevivencia humana. Así como hay 600 virus, hay miles de bacterias desconocidas también, que todavía no se investigan, que todavía no se sabe qué problemas podría ocasionar a la subsistencia humana. Entonces, este es el problema que a veces no queremos reconocer. Y nos planteamos otras interrogantes. ¿Está cambiando naturalmente o lo estamos cambiando?
Entonces, desde el punto de vista ambiental, ahora se plantea un gran tema, como dar una respuesta a esta problemática, el cambio climático, o que es un tema que debería ser materia de interés de la ciudadanía y que tenemos que entenderlo, porque a veces si no lo entendemos, no sabemos qué podemos hacer incluso como ciudadanos. Para lo cual vamos a ilustrarlo con un video oficial de las Naciones Unidas que los invito a escuchar. El efecto invernadero es un término que todos conocemos, pero ¿qué es exactamente? Un invernadero, como ya sabemos, está compuesto por materiales transparentes, como el vidrio, lo que permite el paso de la luz del sol. El sol calienta el aire del interior, que es capturado por el cristal. Por esta razón, la temperatura siempre es más caliente en el interior de un invernadero. En el caso del planeta Tierra, los gases de efecto invernadero en la atmósfera realizan la misma tarea. Todos los días, la luz del sol atraviesa la atmósfera y calienta la superficie de nuestro planeta. La mayoría de esta energía térmica se escapa al espacio exterior. Como ocurre con la cubierta de vidrio de un invernadero, los gases de efecto invernadero en la atmósfera impiden que parte del calor se escape. Cuantos más gases de efecto invernadero haya, más alta será la temperatura. En los últimos 150 años, el nivel de gases de efecto invernadero en la atmósfera ha aumentado, lo que ha provocado un calentamiento global del planeta, denominado efecto invernadero. La actividad humana produce muchos gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono es el principal gas de efecto invernadero. Este gas se libera al quemar algo, y el ser humano quema muchas cosas, como, por ejemplo, combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. También se libera CO2 cuando quemamos el bosque para despejar el terreno. Los procesos agrícolas e industriales también generan gases de efecto invernadero. Por ejemplo, los fertilizantes químicos liberan óxidos de nitrógeno. El metano es generado por la descomposición de los residuos y el ganado. Por último, existen los gases fluorados utilizados en refrigeradores y equipos de aire acondicionado. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, es un órgano de la ONU encargado de brindar asesoramiento científico a los gobiernos sobre las últimas investigaciones relativas al clima. En 2013 y 2014, el IPCC publicó su último informe de evaluación, que fue redactado por 831 científicos y contaba con 5.439 páginas. Según el informe, en la actualidad hay más CO2 en la atmósfera que en cientos de miles de años. Estamos emitiendo más CO2 de lo que la naturaleza puede absorber. Y, por otra parte, nuestras emisiones de CO2 aumentan prácticamente cada año. Entonces, ¿qué pensar del efecto invernadero? ¿Se está calentando el mundo realmente? Desde 1850, fecha en que comenzaron las mediciones instrumentales, la temperatura global media ha aumentado prácticamente de 0,9 grados Celsius. La Organización Meteorológica Mundial informa que 2014 fue el año más caluroso registrado hasta la fecha. Es más, 14 de los 15 años más calientes se sitúan en el siglo XXI. La temperatura media ha aumentado rápidamente desde los años 70. Desde el año 2000, la tendencia al calentamiento es más moderada, pero continúa. Según el IPCC, es sumamente probable que el calentamiento global sea causado por las actividades humanas. La mayoría de los climatólogos están de acuerdo en que los gases de efecto invernadero de origen humano están contribuyendo al cambio climático, pero el sistema climático de la Tierra es sumamente complejo y los climatólogos no lo entienden todo. Por ejemplo, a medida que el hielo y la nieve se derriten, reflejan menos luz solar hacia el espacio, causando un mayor calentamiento. Por otro lado, la combustión de combustibles fósiles produce cenizas y polvo que reflejan la luz del sol hacia el espacio. Por último, también existen factores naturales,
como la actividad solar, los volcanes y los ciclos climáticos, que contribuyen a la complejidad del sistema. A pesar de los muchos factores que influyen en nuestro clima, los datos sugieren que el calentamiento va a continuar. El calentamiento tendrá efectos más graves. Temperaturas más altas contribuirán a que olas de calor y las sequías sean más frecuentes. Del mismo modo, una atmósfera más caliente puede contener más vapor. Bien, ahora vamos a continuar con la presentación. Siguiendo con la presentación. Entonces, como hemos podido entender, ¿qué es el calentamiento climático? ¿Cómo se generan? ¿Cómo las emisiones gaseosas, el anhídrido carbónico, el óxido de hidrógeno o el gas metano afectan y van generando el incremento en la temperatura de la Tierra? Y lógicamente ese incremento tiene una serie de implicancias y consecuencias como los fenómenos climáticos extremos. Entonces, eso es base científica. Como nos dice el video, ahí está el informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es un organismo científico patrocinado por las Naciones Unidas, ¿no?, que viene monitoreando permanentemente al clima de la Tierra. Y lo hacen desde hace varios años. Su último informe fue emitido en el año 2014, en donde, entre sus principales conclusiones, ¿no?, ¿qué es lo que nos dice? Y lógicamente este monitoreo se basa en el monitoreo y el seguimiento constante y permanente a través del Servicio Meteorológico Mundial. Entonces, esa es la base científica. Entonces, la primera conclusión, y lo hemos escuchado en el video, que el cambio climático está causado por la actividad humana, ¿no? Ese es un tema que se ha demostrado, ¿no? Y que esta última década del 2000 es uno de los registros históricos más calurosos. Y hemos visto, ¿no?, los últimos veranos han sido muy calurosos. Los veranos europeos igual más. Incluso en una zona de África ha llegado a temperaturas hasta de 50 grados centígrados. Son fenómenos climáticos extremos. Entonces, las recomendaciones es lógicamente que se quemen menos combustibles fósiles, que se deforeste menos. ¿Por qué razón? Para evitar que la temperatura se siga incrementando. Entonces son recomendaciones, ¿no?, que se plantea para que los países y los organismos mundiales actúen. Esto es lo que se está haciendo. Se tiene que detener para evitar que se siga deteriorando el clima, que el calentamiento global siga impactando en la Tierra, ¿no? Y esa es la respuesta a un problema mundial que se hace a través de las Naciones Unidas. Entonces, las Naciones Unidas, ¿no?, que a veces también poco lo conocemos, viene trabajando esta problemática. La temática ambiental es uno de los problemas. ¿Y por qué tenemos que conocer la temática ambiental? Porque la ecoeficiencia está, digamos, insertada en esto. Y esa es la estrategia que nos va a permitir actuar como gobiernos, como ciudadanos, ¿no?, para poder poner nuestro granito de arena. Y lo vamos a ver más adelante. Las Naciones Unidas vienen promoviendo la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esto viene del año 2015, en donde están buscando un lugar común. Imagínense, frente a una pandemia generada por el COVID-17, los gobiernos están actuando cada uno por su lado. Incluso atrás de la vacuna, los esfuerzos son aislados y cada cual se defiende como puede. ¿Será posible en pleno siglo XXI que se siga actuando de modo aislado? Las Naciones Unidas vienen promoviendo un trabajo conjunto, bueno, la Organización Mundial de la Salud, que es su brazo en el tema de salud. Entonces, todo esto está insertado en la Agenda 2030, que es el plan maestro para conseguir un futuro sostenible para todos, es decir, algo diferente. Se ha planteado ahí 17 grandes objetivos y 169 metas, de los cuales 7 objetivos están referidos a la temática ambiental, ¿no? El objetivo de energía asequible y no contaminante, el objetivo de industria, innovación, infraestructura, comunidades y ciudades sostenibles, acción por el clima, vida submarina,
vida de los ecosistemas terrestres, es decir, 7 objetivos están insertos dentro de esta agenda al 2030 y que se plantean para poder afrontar a nivel la actuación de los países. La actuación de los países que no siempre es igual, porque se supone que, como lo vamos a ver más adelante, los mayores emisores deben tener mayor responsabilidad. Y esos mayores emisores, el 1/3 de las emisiones del mundo están con Estados Unidos, China, la India, ¿no? Y como hemos sabido, Estados Unidos no ha asumido una política, digamos, coherente para poder mantener esos compromisos. Entonces, ese es el tema central. Para poder también medir el impacto del calentamiento global, ¿no? Y el impacto de los países, ¿no? Se tiene un indicador que es la huella ecológica. La huella ecológica que nos alerta sobre las capacidades ilimitadas del planeta. A veces pensamos que el planeta se puede regenerar y soportar nuestros niveles de consumo. Y no es así, no es así, porque el planeta también tiene sus limitaciones. Según los datos últimos, ¿no? Según los datos últimos publicados en el año 2019, necesitamos actualmente un planeta .6. Es decir, necesitamos otro planeta para mantener los niveles de consumo, porque no puede regenerarse tan rápido, ¿no? No puede Estimado, sí, tenemos unos inconvenientes con la conexión. Por favor, unos minutos. Un ratito, por favor. El docente, estás sin el audio. Juan Julio Quispe, estás con el audio apagado. ¿Me escuchas? Activar el audio, por favor. Sí, sí, Gracias. perdón. Sí. Vuelve a Vamos a proyectar, por continuar, ha favor. habido una interrupción. Gracias. Sí. Vamos a continuar, la disculpa del caso. Entonces, decíamos de que el impacto que tiene en este nivel de consumo, ¿no? Que necesitamos otro planeta más para poder sostener, y eso no puede ser, ¿no? Y lógicamente, un informe también publicado recientemente, a septiembre de 2020, sobre la sobreexplotación de los recursos ecológicos por parte de la humanidad. Entonces, hay muchas especies amenazadas, muchas especies en vía de extinción, es decir, estamos depredando el planeta. Acá tenemos otro indicador importante. Miren ustedes lo que mencionábamos. Señor Juan Julio. La huella ecológica de China es 25,3. Para sus niveles de consumo y de producción industrial de China ahora necesita 25 planetas. Estados Unidos necesita Señor Juan Julio. 12,7 y la India necesita 7,5. Son 3 de los grandes países industrializados emisores que están impactando fuertemente en el planeta. Señor Juan Julio, ¿me A nivel escucha? latinoamericano. Hola, ¿me escucha? ¿Sí? Por favor, ¿puedes compartir la PPT? Sí, te escucho. ¿Cómo? Compartir la PPT. Sí. Sí, porque no la estamos viendo, por favor. Algo pasó. Sí, por favor, volver a compartirlo. Muchas gracias. Más técnico que no, la red y todo. Bien, decíamos que a nivel latinoamericano, Chile lidera, España, bueno, Latinoamérica y España, ¿no? Perú tiene ahí 1,3 como huella ecológica. A nivel gráfico lo podemos ver ahí. A nivel departamental, lógicamente, lo lidera Lima y
al señor Quispe, por favor, está con el audio desactivado y tenemos algunos inconvenientes con la conexión. Sí. El internet está fluctuando. Por favor, volver a compartir la pantalla. Ahora ¿Ya? sí. Listo, muchas gracias. Sí, Sí, y mil disculpas, tenemos estos inconvenientes por el tema del uso del internet. Muchas gracias. Bien, continuamos. Decíamos que el Estado viene trabajando, ¿no? Tiene una política nacional del ambiente donde pone a nuestros ciudadanos en primer lugar, luego viene desarrollando el tema de la ecoeficiencia y la competitividad, ¿no? Últimamente ha publicado la ley del marco sobre cambio climático, ¿no? Donde se está digamos, como marco para gestionar las competencias ambientales que tiene, ¿no? Hay un sistema de gestión ambiental nacional que viene trabajando, hay una serie de instrumentos. Luego tenemos también el reciente Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2019-2030, en donde uno de los lineamientos de política, ¿no?, es generar las condiciones para el tránsito hacia una economía circular y ecoeficiente, ¿no? Se recoge la temática de ecoeficiente de este modo y la economía circular como un nuevo enfoque para poder, digamos, abordar esta temática. Luego, generar soluciones sostenibles y producción limpia. La economía circular, que es un enfoque nuevo, ¿no?, nos va a permitir, a diferencia de la economía lineal, digamos, para efectos comparativos, la economía circular es, adquirimos un producto, lo usamos, cumple su ciclo de vida y tenemos que promover que eso vuelva nuevamente en base al reciclaje, en base al reaprovechamiento, vuelva al proceso productivo. De ese modo se van a optimizar mejor los recursos. Entonces, ese es un poco el enfoque de la economía circular y la ecoeficiencia, lógicamente, va de la mano. Una economía circular, como su mismo nombre lo indica y de modo gráfico, lo podemos ver ahí, es un círculo para poder retornar. Esto va a ayudar a potenciar tremendamente, ¿no?, el uso eficiente de los recursos, la reducción del impacto ambiental y promueve, digamos, el reciclaje y el reuso de estos productos. Mírense una comparación simple digamos, de una luminaria, ¿no? Un foco incandescente de 100 watts, ¿no?, de los antiguos que se usaban, costaba 5 soles, consume 10 galones de petróleo al año y produce 100 kilos de contaminación, ¿no? Una de las luminarias últimas, los LED que se conocen ahora, los ahorradores, cuesta 1 sol, consume 2 galones de petróleo al año y produce 20 kilos de contaminación. Miren de cómo la ciencia, la industria nos van ayudando a impactar menos, y la importancia de que los ciudadanos conozcamos estos beneficios de la tecnología para poder ayudar al planeta, ¿no?, como consumidores de su producción. El Estado viene promoviendo también la energía renovable y limpia, que van cada vez siendo importantes en la economía del país, ¿no? La energía eólica, la energía solar, la energía eléctrica viene de tiempo atrás, pero las otras energías se van impulsando, el gas natural de camisea, que también ha tenido un impacto importante, ¿no?, de cómo ha ido creciendo, digamos, hasta ahora en un 5% la presencia dentro de la matriz energética del país, las energías renovables o energía limpia, ¿no? Y esa debe ser la tendencia, digamos, hacia el futuro. La necesidad del uso de productos ecológicos, ¿no? Hay productos ecológicos que se pueden lavar los carros sin necesidad de usar agua. Una mala práctica que tenemos es limpiar los carros con una manguera que se pierde miles de litros de agua y que se va a convertir en aguas residuales, o un urinario sin agua, ¿no?, o las luces LED que ya se vienen usando, la terma solar o la luminaria LED, ¿no? Son productos que están ahí en el mercado y que la ciencia y la tecnología nos van brindando. O el uso de medios de transporte ecológico, en donde todos estamos inmersos. Ahora la pandemia ha puesto a la bicicleta como un vehículo amigable, como un vehículo que nos ayuda, digamos, hasta mejorar incluso la salud, y tenemos que promover y seguir en esta línea. O los vehículos a gas natural, ¿no?, o los eléctricos, son los que tenemos que mirar como consumidores. Lógicamente, también promueve la participación ciudadana. La participación ciudadana es vital e importante. Nosotros lo hemos visto en la experiencia del país, de cómo la participación ciudadana ha defendido sus bosques, la participación ciudadana ha defendido su tierra de cultiva. Entonces, también el Estado promueve, y están en todas las políticas y las leyes generales del Estado, como el Código del Medio Ambiente,
como la ley de cambio climático, reconocen el derecho de los ciudadanos, digamos, y de los pueblos indígenas o originarios, a través de sus organizaciones representativas, a trabajar y a articularse en este trabajo. El acuerdo de Escazú también va en esa línea. Creo que el acuerdo de Escazú es un tema que también se ha quedado ahí en la agenda. ¿Qué promueve este acuerdo de Escazú? Que es bueno saberlo, porque a veces no lo entendemos. Garantiza la participación ciudadana, lo vuelve a ratificar, ¿no? En la toma de decisiones de todo lo que tenga que ver con la temática ambiental. El acceso a la información ambiental pública y privada, ¿no? La justicia internacional en materia ambiental y principalmente para los defensores del medio ambiente. Es decir, ya no se queda, últimamente ha habido, hace ya varios, si sumamos, va una estadística de varios muertos de dirigentes de las comunidades amazónicas, que han sido por defender su bosque o por defender han sido afectados por los traficantes ilegales de madera, o no sabemos qué, porque hasta ahora se está investigando. Lo cierto es que este acuerdo busca darle una justicia supranacional, que no afecta a la soberanía, ¿no? Entonces, esto está en la agenda del Congreso y ojalá lo puedan ratificar para que el Perú siga, digamos, en este acuerdo. Entonces, de acá viene ya otro tema fundamental que ya nos involucra en el tema de la ecoeficiencia propiamente. La estrategia Programa Perú Ecoeficiente que viene impulsando el Estado desde el año 2009, pero que todavía no se muestra en su madurez. ¿Y qué busca esto? O en base a qué se ha planteado esta estrategia en el uso eficiente de los recursos de la energía, el agua, los combustibles, el papel y otros materiales de escritorio, ¿no? Con incluso un ahorro importante para el Estado y que favorezca el cuidado del ambiente. Actualmente se está trabajando a nivel del Estado y el Ministerio del Ambiente, que es la autoridad ambiental, la estrategia de instituciones públicas ecoeficientes, ¿no? Y como modelo para que se replique al conjunto de las entidades. Y también en las empresas, lógicamente. Entonces, en resumen, ¿qué será la ecoeficiencia? La ecoeficiencia dice, hay que crear más bienes y servicios, ¿no? Con menos recursos, generando menos residuos sólidos y menos contaminación. Y esta es una buena práctica que viene de la actividad privada, porque la buena práctica hay que adoptarlo, venga de donde venga, ¿no? Porque va a ser bueno para la gestión pública. Entonces, la ecoeficiencia se obtiene por medio del suministro de bienes y servicios con precios competitivos, ¿no? Para satisfacer las necesidades, lógicamente. En resumen, ¿no? En pocas palabras, crear más valor con menos impacto o producir más con menos, aumentando la competitividad. Esa es la ecoeficiencia, en resumen, y que deberíamos practicar no solamente, o que debemos asumir como buenas prácticas a nivel de la actividad privada y pública y los ciudadanos que estamos inmersos. Como objetivo se plantea reducir el consumo de recursos, ¿no? Porque tenemos que aprovecharlos al máximo, reducimos impactos ambientales y suministramos un mayor valor al producto o servicio. Y lógicamente contribuimos con eso a la sostenibilidad económica y fortalecemos la gestión ambiental. Entonces, esa es la importancia de la ecoeficiencia, es bueno destacar, porque mejora la calidad del servicio público, optimiza los recursos materiales y la energía, minimiza los residuos sólidos, que es otro problema grande, ¿no? Disminuir los impactos ambientales, la competitividad, favorece la competitividad, porque un funcionario eficiente también tiene que ser ecoeficiente en el manejo de los recursos, o un ciudadano igual en nuestros hogares. Nos vamos adaptando al cambio climático, va teniendo un impacto ahí, favorece el desarrollo del sistema de gestión ambiental, como eso no hay que perder de vista, no son prácticas aisladas, es una estrategia que finalmente nos debería ayudar a construir un sistema de gestión ambiental para que lo dé sostenibilidad en el tiempo. Ese es el único modo de garantizar y de insertarnos en los objetivos de desarrollo sostenible y también nos permite promover la responsabilidad social empresarial. Hay una base legal, lógicamente, basado en el Decreto Supremo 09, ¿no? Y guías que lógicamente se pueden descargar del Ministerio del Ambiente con detalle, ¿no? De estas guías, tanto para el sector privado como para el sector público, y otras normas relacionadas. Entonces, se tiene que implementar un sistema de gestión de ecoeficiencia, hay que asignar un equipo de trabajo a nivel de las organizaciones, comité de ecoeficiencia, hay que hacer un diagnóstico,
hay que determinar una línea base, ¿no? Para poder comparar, porque tenemos que medir qué tanto estamos teniendo ahorros o qué tanto estamos impactando en el ambiente. Hay que hacer un seguimiento y monitoreo y, lógicamente, si ya tenemos un sistema de gestión ambiental, porque también algunas organizaciones los tienen, ¿no? Ya sea basado en la ISO 14001, que es el más conocido como estándar internacional, tendrá que insertarse ahí a la ecoeficiencia como un objetivo específico. Y un objetivo específico de modo práctico que permite involucrar al conjunto del personal. Lógicamente, en nuestros domicilios también tenemos que asumir esa labor y para poder, digamos, involucrarnos todos. En las entidades o las instituciones públicas se ha planteado, como mencionamos, para papeles y útiles de oficina, energía, agua, combustibles, las emisiones de CO2 y los residuos sólidos, ¿no? Para lo que son las empresas, vertimientos, emisiones, generación de residuos, consumo de agua, consumo de energía y consumo de materiales. Entonces, acá viene ya nuestra acción como consumidor. El consumidor cada vez en el mundo va teniendo mayor poder y tenemos poder para poder influir en el mercado, ¿no? Y para el momento de tomar decisiones de compra. Entonces, tenemos que eliminar cosas que no necesitamos. Y si son productos de plástico que son solamente los debemos preferir desecharlos, ¿no? Tenemos que reducir, ser más eficientes. Tenemos que reutilizar, ¿no? Todo lo que sea posible reutilizar, ¿no? Y tenemos que reciclar para que vuelva al proceso productivo. Acordémonos del enfoque de la economía circular. Entonces, todos tenemos que estar inmersos en esto. Hay medidas ya puntuales que se tiene que hacer, ¿no? Para poder, lógicamente, y la pandemia nos ha puesto en esa agenda, el uso intensivo de la tecnología, este evento está en esa línea, y la plataforma está en esa línea, ¿no? Y también para compartir documentos o los sistemas informáticos para lo que es la correspondencia a nivel de las entidades, esta famosa política de papel cero, ¿no? Usar el papel reciclado, evitar las reproducciones innecesarias, impresión de trabajo de modo borrador, porque el tóner es un contaminante que también hay que usarlo óptimamente, ¿no? Compartir los documentos digitalizados, es decir, una serie de buenas prácticas que se tiene que insertar. Y lógicamente con mucho soporte de tecnologías informáticas y de comunicación. En materia de energía, maximizar el uso de la luz y ventilación natural. Tenemos en nuestros ambientes, ya sea de las empresas, organizaciones o los hogares, hay que usar la luz natural, ¿no? Tenemos 8 horas de luz natural que no lo usamos, ¿no? Y tenemos que usarlo. Maximizar el uso de equipos acondicionados cuando se usan en el verano, ¿no? Por ejemplo, limitando su uso entre las 18 y 23 horas. Que las tarifas de energía se incrementan en 200% y no lo sabemos. Y se traducen en costos, ¿no? El apagado de los equipos electrónicos, no podemos dejarlos conectados. A veces lo dejamos en mala práctica conectado y eso va consumiendo. No he apagado, no, pero ahí está. Mientras esté conectado, no consumirá los mismos niveles de cuando se usen, pero está usando. Apagado las luces de equipos al retirarse a la oficina, o los supresores de picos igual. Y usemos las baterías de las computadoras, es un tip interesante, ¿no? De las laptops, principalmente, a veces no lo usamos, simplemente lo tenemos conectados. Hay que usar la batería, para eso es, porque son portátiles. ¿No? Una vez que se descarga, ahí volvemos a cargarlo, porque si no afectamos hasta su vida útil, ¿no? Y así tenemos una serie de buenas prácticas de energía, ¿no? Que se tiene que adoptar. Son buenas prácticas. Para el agua, igualmente, ¿no? En los servicios higiénicos, hay tips de todo, como al momento de cepillarse los dientes o una ducha, son litros de agua que se tienen que usar. Recuerden que todos esos litros de agua que ha sido tratada para el consumo humano se convierten en aguas hervidas y finalmente se van al mar. Entonces tenemos que ser racionales en el uso del agua. Revisemos las instalaciones periódicas. Una pérdida de goteo a goteo se convierte en litros, ¿no? Hay muchas estadísticas que se encuentran en las guías. El mantenimiento preventivo de las instalaciones. El riego de los jardines no podemos hacerlo a plena luz del día y en pleno sol porque se evapora. Tenemos que hacerlo en horas de baja intensidad solar.
en las noches, en las mañanas, ¿no? Son muchos litros de agua que se van ahí. O si tenemos inodoros tradicionales antiguos, pongámosles 2 botellitas de 1 litro cada uno, de medio litro, para poder economizar algo. Cada uso de un sanitario se convierte en 6, 8 litros de agua servidas, ¿no? En lo que concierne a los combustibles, ya lo hemos mencionado, usemos las energías limpias, ¿no? Probamos en los vehículos de energía limpia. El uso de la bicicleta está en la agenda, usémoslo más, porque también es salud. El mantenimiento preventivo también de los vehículos, ¿no? La segregación de los residuos sólidos. Este es un tema importantísimo como una estrategia, digamos, de involucrar a la organización, a las familias, digamos, y educarlos, ¿no? Porque este es un tema de cultura. Tenemos que impactar, cambiar de actitud para poder impactar en la cultura de las familias, en la cultura de las organizaciones. Tenemos que ser diferentes. Son oportunidades de vincularse, ¿no? Con los residuos, si se gestionan bien, vincularse para fines benéficos, ¿no? El reciclaje de los residuos aprovechables se puede obsequiar a los EMAUs o las organizaciones de niños quemados o aldeas infantiles, ¿no? Tenemos que hacer actividad también de responsabilidad social y esta es la oportunidad que nos brinda. En la materia de residuos sólidos para la segregación, que es importante, ¿por qué necesitamos segregar? Para favorecer la economía circular, para favorecer el reciclaje, porque si a los residuos aprovechables los combinamos junto con los orgánicos, simplemente los inutilizamos, ya no sirven. Entonces, ahora se ha simplificado. Tenemos solamente 4 tachos para todos los residuos de gestión municipal. Para el tacho verde para los residuos aprovechables. Acá tiene que ir todo lo que son plásticos, todo lo que son papeles, cartones, ¿no? Todo lo que van a hacer aprovechar van a volver al circuito productivo, ¿no? El tacho de color negro es para los residuos no aprovechables, todo lo que ya se desecha, ¿no? Todo lo que ya se desecha. El tacho de color marrón, los orgánicos, todos los provenientes de alimentos y todo. Y el tacho de color rojo son para los residuos peligrosos, pilas, DVDs o residuos electrónicos, ¿no? Todo lo que está, digamos, empaque de plaguicidas, medicinas vencidas, baterías, todo es el rojo. O sea que son 4 colores que se están promoviendo ahora para el reciclado de los residuos sólidos. Hay otras medidas, lógicamente, que se tienen que implementar, como es el uso del material reciclaje, ¿no? De plásticos al 80%, o de empaque, de papeles absorbentes al 90%, o de material de impresión con papel lona al 80%. Medida de implementación gradual, ¿no? Acá tenemos que mirar la perspectiva futura. Tenemos que, cuando las construcciones, ya desarrollarlo bajo el enfoque de edificios verdes, optimizando la luz natural, optimizando el agua, optimizando la energía. Ahora los edificios verdes incluso tienen sus sistemas de control de energía, ¿no? Sus sistemas internos, que se apagan en forma automática o que se prenden en forma automática y están con temporizadores, ¿no? Los uso de las lámparas ahorradoras, la instalación de dispositivos ahorradores de agua, que son de inversiones de mediano y largo plazo. Cuando cambien un caño, cambiémoslo ya a caños más ecológicos, más eficientes, ¿no? Es decir, y las mismas compras, ¿no? Que tienen que ir en esa línea, ¿no? Compras ya verdes, compras sostenibles. Luego, equipos electrónicos que consuman menos energía o energía estar, ¿no? Como se les menciona. Útiles de oficina que no tengan PVC. En fin, una serie de medidas que se tienen que ir tomando, ¿no? Luego hay que hacer seguimiento y monitoreo para poder ver si efectivamente estamos ahorrando o no. Y se puede medir, todo es medible, ¿no? En base a su línea base y a los resultados de los indicadores. O sea que, entonces, hay indicadores y luego se cuantifican en base a los datos que están en los recibos, lo que es la energía, lo que es el agua, ¿no? Acá presentamos a modo de ejemplo, ¿no? Estos son los indicadores. De toda esta información está en los respectivos recibos y se puede cuantificar y se puede medir para poder hacer seguimiento. Hay resultados para poder tener, digamos, en cada uno de los componentes y de modo mensual
y de modo anual. De ese modo nos va a permitir ver que efectivamente estamos ahorrando. Indicadores. Acá tenemos, para ilustrarles esos resultados, miren, más o menos en una oficina, ¿no? El 100% de la que consume de electricidad, la iluminación es 24%, el aire acondicionado 33%, los equipos ofimáticos son 2%, la bomba de agua 7%, otros 10%. Esa es la composición, miren. Entonces, ¿para qué es importante conocer esto? Para poder ahí comenzar a, digamos, a actuar. Decíamos que finalmente se logra con las medidas de ecoeficiencia 31% de ahorro. Imagínense, 31% de ahorro para sus economías familiares, creo que es muy significativo. Así que los invito a involucrarse en estas medidas. Son datos confiables, hay que hacerlo. Seguimos avanzando, por favor. Sofía, ¿me apoyas? ¿Qué pasó? Bueno, creo que ya estamos llegando. ¿Cómo estoy con el tiempo? Bueno, el reciclaje que hemos mencionado, seguimos el reciclaje, la importancia del reciclaje que hemos dado. Finalmente, vamos a terminar. Pues si puede pasarme la última pantalla, por favor, Sofía. Eso de las 3 R de ecoeficiencia que lo hemos mencionado, ahí, por favor. En conclusión, sí podemos ser ecoeficientes, necesitamos sensibilización ambiental como eventos para poder entender cambio de actitud como personas, como consumidores, al frente de las organizaciones que tenemos. Sentido común, a veces son tan simples de entender esto, pero no tenemos sentido común para poder regular nuestros niveles de consumo, para poder usar un agua o energía o lo que fuera. Compromiso ambiental, responsabilidad social, lógicamente personas íntegras y resilientes para poder adaptarnos a las circunstancias y valores para poder defender, digamos, a la naturaleza como tal. Sí podemos contribuir con la protección del planeta, nuestro hogar. Muchas gracias, mil disculpas por las interrupciones y por favor pasamos a las preguntas si tuvieran. Sofía, gracias, por favor. Sí, gracias, señor Quispe. Vamos a empezar con las consultas que amablemente nos han escrito por chat. Y empezamos. Uno de los asistentes nos indicó las fiscalizaciones ambientales a los diferentes sectores laborales no tienen implementado algún checklist para verificar el aporte de las empresas en esta contribución con el medio ambiente. ¿Por qué no se plantea esto y así se forma una cultura? Sí, gracias por la pregunta. Efectivamente, en el sector privado, ya sea en el sector de energía y minas, vamos a poner a modo de ejemplo para ilustrar, ahí la fiscalización se hace a través del Ministerio de Energía y Minas, tiene una área que se trabaja, digamos, la fiscalización y también se apoyan en empresas, digamos, service para poder hacer esa fiscalización. De hecho, los esfuerzos quizás que se hacen nunca van a ser suficientes por la cantidad de empresas. Sin embargo, quizás los consumidores seamos los principales y la participación ciudadana que mencionamos sean las mejores respuestas frente a eso para contribuir a que las empresas se comprometan, porque también van a ganar con la gestión ambiental, para que implementen su sistema de gestión ambiental, para que puedan ellos hacer responsabilidad social. Yo creo que la participación ciudadana es clave para esto porque el Estado nunca es suficiente para llegar al conjunto de las empresas. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, tenemos otra consulta. Uno de los asistentes ha iniciado un proyecto de reciclaje en el centro del Perú. Sin embargo, indica que tiene algunas barreras burocráticas y requisitos obligatorios. Entonces, la consulta es, si el Estado no apoya, no es socio, no encuentra la respuesta como socio estratégico, ¿cómo podemos cumplir o aportar a la gestión de residuos? Sí, ese es otro problema serio al que ha consultado. Lamentablemente, la responsabilidad de lo que es la gestión de los residuos sólidos lo tienen las municipalidades, cada uno en su ámbito, en su sector, y deberían
a brindar las facilidades del caso. Deberían, digo, porque están obligados, ellos tienen la autoridad ambiental en cada una de sus jurisdicciones y deberían simplificar. Quizá la pandemia está ahorita, digamos, comprometiendo y presionando que mejoren su procedimiento, sean más simples a medida de simplificación administrativa. Lamentablemente todavía hay esas trabas. Lamentablemente todavía los gobiernos locales no han asumido plenamente sus responsabilidades porque finalmente no se dan cuenta de que esta es una oportunidad de negocio también en la gestión de los residuos sólidos. El Ministerio del Ambiente cumple un rol rector en este tema también, pero digamos como órgano rector. Ojalá que la propia elección de las autoridades, el recambio de las autoridades haga que podamos elegir, digamos, a gente que se identifique con la temática ambiental, ciudadanos que sean más amigables con el medio ambiente y eso puede ayudar a dar un cambio, un giro, digamos, en el comportamiento de los funcionarios municipales que ayuden y simplifiquen estos trámites y favorezcan el reciclaje. No podemos seguir viéndolo a los recicladores en las noches trabajando en la oscuridad, medios escondidos, medios asustados, cuando ellos son los grandes defensores y grandes colaboradores del cuidado del planeta. Realmente es contradictorio e inadmisible. ¿Otra pregunta, si hubiera? Sí, un asistente nos comentó, los edificios sustentables es una buena opción para apoyar la ecoeficiencia, ya que disminuye el uso de energía eléctrica y es amigable con el ambiente. En cuanto a la reutilización y reciclaje, ¿podríamos implementar una planta de reciclaje a nivel regional, tal como lo hicieron en Chile, que tiene la planta más grande de América del Sur? ¿Qué faltaría o qué le falta para su implementación? Sí, son grandes iniciativas, son muy buenas iniciativas y mencionamos, es la responsabilidad de la gestión municipal. Claro, si es ya una empresa de este tipo de nivel regional, ahí sí el Ministerio del Ambiente tiene algunos proyectos, hasta donde tengo conocimiento, que están trabajando no solo, como planta de reciclaje. Lógicamente todavía es incipiente en nuestro país, porque todavía se está recién tomando conciencia, promoviendo, ¿no? No, en otros países, como bien dice Chile, nuestro hermano o nuestro vecino, o los países europeos, ahí el reciclaje es una industria muy rentable y que beneficia no solo al ambiente, sino también a los empresarios que han apostado por esta opción. Ojalá que el Ministerio del Ambiente impulse un poco y tengamos pronto y no tengamos que exportar residuos, ¿sabes? Porque actualmente se están exportando algunos tipos de residuos, por ejemplo, lo que son residuos de plásticos duros, de envase de tóner, se lo manda a la matriz para que hagan pisos o hagan paredes, ¿no? Porque todavía no tenemos industria local. Sin embargo, en algunos otros sí se está haciendo, por ejemplo, en el papel. Kimberly-Clark es un ejemplo muy bueno de esto para ilustrar. Kimberly-Clark actualmente su materia prima en papel reciclado es más o menos del orden del 70%. ¿Se imaginan? Son muchos árboles menos talados para materia prima. Entonces, ojalá que así sigamos avanzando en esta industria del reciclaje. Gracias por la pregunta. Seguimos. ¿Existe algún registro actualmente para auditores energéticos? Sí, el Ministerio de Energía y Minas tiene un registro para sus auditores para que les ayuden en la fiscalización, digamos, a las empresas mineras. Lógicamente tienen requisitos ahí que cumplir como empresa y lógicamente tienen que inscribirse, hay todo un proceso de evaluación y demás. Gracias por la pregunta. Ok. ¿Hay alguna técnica de mejoramiento de medidas de segregación internas en procesos de producción? ¿Podría repetir la pregunta? Sí, claro. ¿Hay alguna técnica de mejoramiento de medidas de segregación internas en procesos de producción? Bueno, en procesos de producción, como son ya procesos internos, digamos, de las empresas, hay que adaptarse a las particularidades y a las características de estas, ¿no? Para evitar, digamos, desperdicios o para evitar residuos contaminantes. No está regulado de un modo específico porque se tiene que hacer en base a las características propias de cada empresa, dependiendo su giro, dependiendo qué producto produce.
tiene que adaptarse. El marco general nomás se da a nivel, digamos, se quiere macro, y luego ellos tienen que adaptarse. Más aún si tienen un sistema de gestión ambiental, entonces tiene que estar sujeto a revisiones continuas y a la mejora de su proceso ya por obligación o por certificación, que también es interesante, digamos, para las empresas que se muestran al mercado con su etiqueta de certificación verde, ¿no? Gracias. ¿Existe alguna empresa que haya logrado estos indicadores de ecoeficiencia? Sí, claro que sí. Hay empresas, bueno, en empresas incluso está habiendo concursos. Ciudadanos al Día hace concursos anualmente, en donde uno de los sectores, digamos, es ecoeficiencia y gestión ambiental. Y se han premiado a varias empresas, incluso entidades públicas. Cada vez se está incrementando, digamos, o estimulando y promoviendo la participación de organizaciones y de empresas a través de este tipo de concursos de reconocimiento de la ciudadanía y de la sociedad civil. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. Y ya para terminar, hay algunos países que no firmaron el acuerdo Escazú. ¿El acuerdo Escazú es bueno? Sí, claro que sí. Como mencionábamos, este acuerdo va a fortalecer la participación ciudadana, porque le va a dar un marco de protección, no solamente de acceso a la información, sino también un marco de protección para la justicia internacional. Recordemos un caso muy concreto acá en nuestro país, que todavía subsiste hasta ahora, de la minera Yanacocha en Cajamarca, que tiene un conflicto de tiempo con una señora que tiene sus tierras en los alrededores de la mina, no recuerdo el nombre, inclusive esta señora ha sido muy reconocida internacionalmente porque quisieron comprarle sus tierras y ella no lo vende, entonces tuvo que recurrir a la justicia internacional. Yo creo que este es un buen acuerdo para el país, no afecta a la soberanía, al contrario, va a fortalecer la participación ciudadana y va a proteger a estos líderes, como los líderes amazónicos que cuidan su bosque, son los guardianes del bosque, son los guardianes de las lagunas y van a tener una mayor protección si que a veces la justicia local no los ampara. Listo, y como Gracias. pregunta bonus, porque ya íbamos a cerrar, pero no queremos responder a todos, nos consultan, ¿existe algún plan de capacitación a nivel municipal y regional para lograr mayor producción en tratamiento de residuos inorgánicos? Como decía, la responsabilidad es, el Estado está organizado, su sistema de gestión ambiental está organizado de tal forma que hay responsabilidades de autoridad ambiental a nivel de gobierno central, a nivel de gobierno regional y a nivel de gobierno local. Y cada gobierno regional y cada gobierno local tiene las facultades y las prerrogativas para poder desarrollar, digamos, la gestión ambiental en el ámbito de su jurisdicción. Incluso los gobiernos regionales tienen una gerencia de medio ambiente. Los gobiernos municipales también tienen un área o sugerencia, dependiendo cómo están organizados, de medio ambiente. Entonces, ellos tienen que articular y trabajar todo un plan de capacitación, todo un plan de actuación, de implementar su sistema de gestión ambiental, porque todos somos generadores de residuos, todos somos consumidores de luz, de agua, todos necesitamos la gestión ambiental por más pequeña que sea la organización. Entonces, cada uno en su ámbito tiene que exigir y tiene que preguntar. Ahora hay acceso a la información pública para todos los ciudadanos. Ellos tienen derecho a pedir y tienen que pedir información. ¿Qué está haciendo su gobierno regional? ¿Qué está haciendo su gobierno local por el medio ambiente? Y ya el hecho nomás de preguntarle, de algún modo lo ponen en la agenda esta temática y tienen que informarle, tienen la obligación de informarle. Entonces, la participación ciudadana es clave como vigilantes de la gestión ambiental y del planeta. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias también al docente Juan Julio Quispe por toda la información, por resolvernos las consultas, y a todos los participantes por brindarnos su tiempo y por ser parte de esta educación ambiental, porque esto es nuestro objetivo, generar conciencia, que esta información se difunda. Nosotros desde el lado de Seniority Lab contribuimos con brindarle distintos cursos
que ofrecen distintas temáticas justamente en favor del cuidado de nuestro ambiente. Justo en pantalla ustedes pueden observar 5 cursos que están por iniciar, así que los invito por favor a participar, a educarse, a contribuir, compartan el evento también, hablen de nosotros, tenemos una gran misión como institución, sino como comunidad, ¿no? Necesitamos que más personas conozcan y sean partícipes de esta difusión. Así que muchísimas gracias. Gracias al docente Juan Julio Quispe por participar. Vamos a ir generando, según las necesidades de todos, más información. Nos alegra que dentro de los participantes también mencionen que esto es una información que ya saben y que están haciendo un refresh. Ese es el objetivo, que más personas nos digan, sí, queremos esto y queremos algo más específico. Esa es un poco la idea, motiven, compartan y distribuyan este tipo de información. Muchísimas gracias, muy buenas noches y nos estamos viendo en otro evento gratuito de Señority Lab. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.